Bienvenidos a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Continuaremos hoy, amables amigos y amigas, con la 9ª Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las entidades federativas, evento impulsado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les presentamos a continuación la conclusión de la Mesa 2, titulada Aspectos a considerar en la aplicación efectiva de la interpretación conforme y principio pro persona por parte de los órganos de control constitucional local. Asimismo, tendremos el placer de presentarles la Mesa 3, titulada Desarrollo de los mecanismos de tutela local en materia de derechos de los pueblos indígenas. Damos inicio con esta Mesa 3, presentando a las y los distinguidos ponentes: magistrada Ana Mireya Santos López, doctor Willibald Sonlider, magistrado José Miguel Madero Estrada y la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso de la Sala Regional Guadalajara. Quédese con nosotros, por favor. Control difuso a todos los jueces, incluyendo a los federales, en esta lógica de compatibilidad. Mi pregunta es, ¿qué pasa si hago un planteamiento de falta de regularidad constitucional? La solución es de lo más complejo. Parece que una solución simplista sería, es mi perspectiva, decir, no, pues yo no tengo facultades de hacer control concentrado de la constitucionalidad de esas normas que se están tildando de inconstitucionalidad en ese juicio de pensión alimenticia. Eso corresponde a los jueces de la Federación. ¿Qué diferencia hay entre hacer un control concentrado de la constitucionalidad de normas generales que hacer un control difuso ex oficio, por ejemplo, ante la falta de un planteamiento, pero fundamentalmente cuando te lo están proponiendo vía agravios? ¿Qué pronunciamiento tenemos que hacer? La Corte ha abonado en criterios que sin duda alguna todavía van a generar mucho de qué hablar y muchísimos debates muy importantes en sede judicial. ¿Y por qué los llevo a esto? Porque hoy parece que el punto más sólido de la distancia que hay entre el control concentrado en México y el control difuso tiene que ver con la facultad del Poder Judicial de la Federación de determinar la no aplicación concreta de la norma, es decir, de discriminarla del ordenamiento jurídico al caso concreto o de manera general en tratándose de la clase de control constitucional. Pero esa es una diferencia formal. Es una diferencia material con que un juez del fuero común determine que en ese caso concreto que va a aplicar esa norma no es compatible con la visión de progresividad en materia de derechos humanos. Es una diferencia fundamental que los jueces que tenemos control concentrado discriminemos la norma, determinemos su no aplicación al caso, o que se determine su no aplicación en control difuso. ¿Qué va a suceder con estos ejercicios de aplicación? Hay un criterio que quiero compartir con ustedes de la Suprema Corte de Justicia a través de Sala, que dice: control difuso, su ejercicio en el juicio contencioso administrativo. ¿Y qué sostiene la Corte? La Corte sostiene, sigue un control concentrado en la cúspide constitucional. Hay un control difuso, pero la diferencia es no puedes discriminar esta norma aplicada al caso concreto
quienes hacen control difuso, a diferencia de los jueces federales. La Corte dice que el planteamiento que atienden los jueces de legalidad tiene una lógica de ex oficio, no tiene una lógica de un planteamiento concreto de constitucionalidad. Pero yo me pregunto, ¿y qué diferencia hay? Que el juez del fuero común lo haga ex oficio o yo se lo plantee. O sea, ¿cuál es la diferencia? Esto es una diferencia esencial, que si yo hago el planteamiento concreto ya no es posible analizarlo. ¿Es un juez de control constitucional o es un juez de legalidad que al aplicar la norma tiene que ver que pase la conformidad constitucional? El tema está bastante complejo en nuestro orden jurídico. Esta clase de foros abonan muchísimo, muchísimo a ello. El juez de la Corte Constitucional de Israel, Aarón Barak, en mi perspectiva, como en todas sus interpretaciones de los precedentes que emitió en su función de juez, creo que da al clavo. Dice Aarón Barak, ¿cuál es la función de la justicia constitucional? Fortalecer a la democracia a partir del sometimiento de todos los actos y normas que violenten la esfera de derechos humanos. Si no hace eso la justicia constitucional, está no respondiendo al verdadero flagelo de la consolidación democrática, con independencia de las competencias definidas. De esto somos guardianes y ahí está la complejidad. Las respuestas van a ser sumamente complejas. Creo que lo que han dicho los tres expositores nos deja a nosotros al final, como jueces, fundamentalmente una tarea indispensable. Tenemos que hacer ejercicios de interpretación conforme, muy responsables de los ordenamientos jurídicos. No podemos renunciar a la lógica de ejercicios de interpretación conforme en sentido amplio, en sentido estricto, y de las consecuencias de la discriminación de las normas en un sistema jurídico. Si no hacemos este ejercicio como un presupuesto obligado en la legalidad y en el control constitucional, creo que vamos a ir a un escenario que poco va a abonar a la consolidación de nuestro modelo democrático. Agradezco muchísimo a todos su paciencia, fundamentalmente a los expositores en la mesa, de los cuales he aprendido muchísimo, y al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, más todavía la oportunidad de estar acá, y la verdad a mí como ustedes ya me urge mucho irme a comer. Muchas gracias. A ver si me acompañas, presidente, a entregarle. Qué amable, presidente. Si me acompañas, entregarle al doctor Carlos, y por favor. Muchas gracias. Es un honor dejar constancia de la participación brillante en este foro al doctor Carlos Castilla por esta brillante exposición. Muchas felicidades, muchas gracias. Y desde luego a nuestro maestro, al magistrado Manuel González Oropesa, por su brillante disertación. Muchas gracias, magistrado. Gracias. Me reservé la del magistrado José Miguel Salcido porque he compartido muchos foros con él y nunca le he entregado un diploma. Y entonces yo me reservo el del magistrado Constancio Carrasco, a quien tampoco había tenido el honor de entregarle un reconocimiento. Buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestro segundo día de trabajo de la 9ª Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las entidades federativas. A continuación, daremos inicio con la mesa número 3, que está integrada por los magistrados y la magistrada Ana Mireya Santos López, presidenta del Tribunal Estatal Electoral,
del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Les pedimos un fuerte aplauso, por favor. Se encuentra con nosotros el doctor Willibald Soleteiner, del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. En ese mismo orden, nos acompaña la magistrada Mónica Aralí Soto Fragoso, presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La presente mesa tiene como título Desarrollo de los mecanismos de tutela local en materia de derechos de los pueblos indígenas. Fungirá como moderador el magistrado, nuestro maestro, el doctor José Miguel Madero Estrada, integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit. Daremos lectura a una muy apretada síntesis curricular de nuestros ponentes. La magistrada Ana Mireya Santos López, licenciada en Derecho y maestra en Derecho Penal por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Se ha desempeñado como secretaria de Estudio y Cuenta de la Primera Sala Penal del Honorable Tribunal Superior del Estado de Oaxaca y como secretaria general de Acuerdos del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Oaxaca, así como jueza del sistema tradicional escrito en los distritos judiciales especializados en materia penal. En 2004 fue nombrada magistrada supernumeraria del Tribunal Estatal Electoral del Estado y en la actualidad es la magistrada presidenta de dicho órgano judicial. El doctor Willibald Soleteiner es doctor en Sociología por la Universidad de la Sorbona con un máster en Estudios Latinoamericanos. Es profesor investigador del Colegio de México desde 2007 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2008. Fue director de la revista Estudios Sociológicos entre 2010 y 2011 y de 2004 a 2007 coordinador regional e investigador principal del Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos en Guatemala. También fue docente e investigador en las universidades de París e investigador en París, Francia. Magistrada Mónica Aralí Soto Fragoso, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cuenta con estudios concluidos de maestría en Educación con especialidad en Docencia. Cuenta con la especialidad en Justicia Electoral. En el distinto Instituto Federal Electoral se desempeñó en el área jurídica como técnica en proceso electoral, vocal distrital de capacitación electoral y educación cívica en Baja California Sur y en Campeche. También colaboró en el Registro Federal de Electores en Jalisco. En agosto de 2007 fue nombrada magistrada numeraria del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur por el Honorable Congreso del Estado. Ha impartido cátedra de Sociología del Derecho, Derecho Electoral y Ética Jurídica en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. A partir del 7 de marzo de 2013, fue designada por el Senado de la República magistrada regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siendo la primera mujer que integra y preside de la Sala Guadalajara. A continuación, daré lectura de la síntesis curricular de nuestro moderador, el magistrado José Miguel Madero Estrada, integrante de la Sala Constitucional Electoral del Poder Judicial del Estado de Nayarit. El magistrado José Miguel Madero Estrada, integrante de la Sala Constitucional Electoral, es licenciado en Psicología, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit. Se ha desempeñado como subsecretario general de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, secretario general del Congreso del Estado, director de la Unidad Académica de Derecho y presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado. Actualmente es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit. Integra la Sala Constitucional Electoral
del Poder Judicial del Estado de Nayarit. Señor magistrado, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos ustedes. Quiero en primer lugar agradecer la distinción que a mi persona se confiere por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para participar en estas jornadas, particularmente en esta mesa sobre desarrollo de los mecanismos de tutela local en materia de derechos de los pueblos indígenas y particularmente reconocer nuevamente la iniciativa que ya prácticamente adquiere nivel institucional del señor magistrado, mi maestro Manuel González Oropesa, así como también la siempre deferencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Sala Constitucional, el doctor Pedro Antonio Enrique Soto. El día de hoy no me resta ni siquiera abundar sobre las reglas de este debate, que son perfectamente sabidas por los participantes. Simplemente voy a señalar algunos puntos contextuales. Se ha sostenido que los sistemas normativos de los pueblos indígenas han vivido históricamente en un contexto de colonialismo jurídico. La misma doctrina no se ha puesto de acuerdo en nombrar al derecho indígena. Se le puede llamar usos y costumbres, costumbre jurídica, derecho consuetudinario o sistemas normativos. A pesar de esa falta de consenso, considerar que la concepción y práctica del orden interno de los pueblos indígenas mexicano del siglo XIX no consideró a los pueblos indígenas y a sus comunidades sujetos de derecho. Tal vez los indígenas suerte de clandestinidad provocó que los derechos que el Estado les concediera y fueran exigibles solo a título individual, como cualquier mexicano. Admitir que los pueblos indígenas tienen derechos por ser culturalmente diferentes no ha sido entonces una tarea fácil. El fin de siglo pasado renovó el debate por el reconocimiento constitucional de los derechos sociales y particularmente la reforma constitucional de 2001 en materia indígena nos coloca entre los países que han incorporado el principio del pluriculturalismo como decisión político-jurídica fundamental. Los derechos que se decantan del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas como entidades de interés público son fundamentalmente los derechos políticos, como elegir a sus autoridades y ejercer sus propias formas de gobierno con base en su derecho interno, así como participar fuera de sus comunidades en congresos locales y federal, con representantes electos por ellos mismos sin la participación de los partidos políticos. Los derechos jurisdiccionales, como aprobar y aplicar sus propias normas, respetando los derechos humanos, en particular los de las mujeres, y particularmente participar en la integración, en la creación e integración de tribunales especializados en materia indígena a nivel local y federal. Bajo este contexto, pues, vamos a escuchar la participación de los tres distinguidos panelistas con los que me honro compartir esta mesa
iniciando con la magistrada Ana Mireya Santos, a quien le concedemos el uso de la palabra por el tiempo reglamentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Madero. Muy buenos días a todas las personas que compartimos este momento y este espacio. Saludo muy cordialmente y con mucha admiración y respeto a los integrantes de esta mesa. Saludo a los compañeros magistrados de Sinaloa. Mi agradecimiento perenne a la Sala Superior, a sus integrantes, los magistrados, a su presidente Luna Ramos, al doctor González Oropesa, que es un experto en la materia de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de este hermoso estado de Nayarit. Muchas gracias por la invitación, por la estancia. Y claro está, también hay que reconocer el trabajo del Centro de Capacitación de Sala Superior, al doctor Carlos Báez, que con todos sus servidores públicos han sido muy atentos y generosos con sus atenciones para nosotros. Realmente mi interés de estar ante ustedes y compartiendo y retroalimentándome con estos grandes maestros que hemos escuchado desde el día de ayer y seguramente hoy también así sucederá, es más que nada como integrante de un tribunal muy singular, como lo es el estado de Oaxaca mismo. En Oaxaca, como órgano electoral, tenemos una doble competencia, no solamente en sistema de partidos políticos, que realmente aquí se abreva mucho y se sigue uno retroalimentando y aprendiendo y confirmando o revocando criterios jurídicos. Pero en Oaxaca el Tribunal Electoral también es competente en la materia de sistemas normativos internos, como lo reconoce la Constitución en el artículo 2 constitucional. Sin embargo, a mí me gusta decir sistemas normativos indígenas no como capricho, sino porque tengo muy en cuenta un texto del doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes que se llama precisamente Los derechos de los indígenas en México, si no mal recuerdo, y ahí nos da precisamente el concepto de indígena. E indígena quiere decir oriundo de un lugar, de cualquier lugar. Entonces, para mí es más propio hablar de sistemas normativos indígenas. Siguiendo esta línea del bloque de constitucionalidad y a propósito de que ayer se hablaba de las constituciones de las entidades federativas, yo les comparto que en la Constitución de Oaxaca están reconocidos estos sistemas normativos indígenas, esta forma de elección de sus autoridades municipales, de sus autoridades comunitarias. Pero además, en nuestra ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana, tenemos dos medios de impugnación muy específicos y muy propios para estos sistemas, llamados juicio electoral de los sistemas normativos internos y el juicio para la protección de los derechos políticos de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos. Estos medios de impugnación recientemente se incorporaron a nuestra ley, fue en agosto del año 2012, y lo que surgen a partir de que se consideró por parte del legislador que el famoso juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que ustedes conocen muy bien, no le era suficiente para poder los pueblos y comunidades indígenas accesar a la justicia electoral. De ahí que surgen estos medios para garantizar principios e instituciones propios de ellos, como son la libre determinación, la autonomía, la asamblea, los sistemas de cargo, el tequio, por ejemplo, que también está muy reconocido en nuestra Constitución. Pero ¿a qué nos enfrentamos como operadores jurídicos
para poder resolver estos medios de impugnación, pues era necesario que conociéramos, que entendiéramos estos principios y valores. Nuestra formación educativa positivista no nos es suficiente para poder comprender todos estos principios, salvo que algunos, la mayoría de nosotros, provenimos de comunidades y de alguna manera entendemos y hemos vivido también la comunidad. Pero no se había teorizado, lo sabemos por la vida cotidiana. Por eso es que en este día, y si ustedes me lo permiten, voy a tratar el tema con una mirada hacia esta labor jurisdiccional que hacemos los del Tribunal Electoral, hoy en día todavía del Poder Judicial, con el cual pretendo identificar avances, así como los desafíos que tenemos en la protección precisamente de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. Para nosotros es muy importante encontrar una base teórica y la hemos encontrado en teóricos propios de las comunidades que provienen de la Sierra Norte, uno de ellos de la tierra de don Benito Juárez, San Pablo Guelatao, cuyo nombre es Jaime Martínez Luna. Él es un antropólogo y él, conjuntamente con otros dos serranos, han propiciado toda una teoría de la comunalidad y de la comunidad. Él generosamente me ha dado unas herramientas mínimas para poder resolver los conflictos que llegan al tribunal y igualmente a mis compañeros magistrados. ¿Qué es la comunalidad y qué es la comunalicracia? Pues son las bases, son los elementos de las estructuras políticas de las comunidades. En este caso, la comunalidad y la comunalicracia se refieren a las diferencias entre la forma de vivir y de organización de las comunidades indígenas de Oaxaca y las menos que se rigen por el sistema de partidos políticos. Se fundamentan, como ya lo decía el doctor Madero, en el pluralismo jurídico, puesto que en los lugares donde prevalece la política occidental y el sistema de partidos se da la individualización del quehacer político, pero bajo los sistemas normativos indígenas el lazo comunitario y familiar es muy fuerte. De acuerdo con las personas que han teorizado sobre la comunalidad, el primero de sus 5 elementos es el territorio comunal. Para Martínez Luna, la existencia del territorio es la base general que explica la existencia de una comunidad. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.